Bueno, retomamos con nuestro material, en este caso, en la continuidad de la clase del Filum Artrópodo, donde inclusive vamos a repasar algunos conceptos ya expuestos. El Filum Artrópodo, acá podemos ver cuál es la ubicación. Acá hay tres ramas dentro del árbol, digamos, unirramios, queliceriformes y crustáceos. Los crustáceos son los cangrejos y de mar. Los quelicerados son los que ya dijimos, arácnidos y ácaros, y dentro de los unirramios, en esto van a encontrar diferentes tipos de sistemática, todas están aceptadas, ¿no? Pero como unirramios, haciendo referencia a la constitución o la estructura de sus apéndices, se ubican en un grupo, en un mismo grupo, los 1000 pies, 100 pies, o sea, diplópodos y chilópodos, y también a los insectos, que tienen 3 pares de patas, ¿no? Pero debemos también reconocer que los quelicerados también tienen apéndices unirramios, sin embargo se los ubica aparte, porque hay una serie de otras diferencias que le dan particularidades para estar separados. Acá podemos ver el enorme potencial y el enorme poderío biológico y evolutivo que han desarrollado los artrópodos, que por lejos han demostrado ser el grupo que mejor evolucionó y mejor se adaptó y mejor ejerció la selección natural y tantas otras pautas que son parte del proceso evolutivo darwiniano, digamos, porque fíjense, por lejos, pueden verlo en gráfico de torta, son prácticamente 4/3 o un poco más tal vez del reino animal o de los animales existentes, incluidos inclusive los fuera del reino animal a los protozoarios. ¿A qué se debe la importancia del éxito del artrópodo? En primer lugar, se nota a partir de la enorme cantidad de especies, muchísimas más, hemos hablado en un principio de 1.300.000 especies. Su total distribución cosmopolita, todos los ecosistemas que podamos imaginarnos poseen algún artrópodo que viva ahí, y por su historia evolutiva, sobre todo a partir de su adaptación y su resistencia a las condiciones adversas. Y esto indudablemente le ha dado esta enorme presencia biológica y evolutiva, le ha dado y le brinda un enorme impacto sobre el hombre, ya sea desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de muchos aspectos socioeconómicos y biológicos y sanitarios y ecológicos. Los artrópodos ejercen un rol preponderante en el reino, en el planeta, digamos. Acá están los principales grupos que repasemos. Los trilobites, que se acuerdan que ya están extinguidos, formados por 3 lóbulos, solamente hay registros fósiles. Los crustáceos, acá básicamente el cangrejo tipo cáncer o potamón que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, en su enorme mayoría acuáticos, si bien también hay crustáceos de vida terrestre. Los quelicerados, donde están las arañas y los escorpiones y otros solpúgidos como principales referentes de este grupo. Y dentro de los unirramios tenemos básicamente a los insectos, que son sin dudas y por lejos la clase o el grupo más preponderante, no solo dentro de los unirramios y no solo dentro de los artrópodos, sino también a su vez dentro del reino animal. Es por lejos el grupo, los artrópodos en general son el filum más importante, pero a su vez los insectos, de ese 1.300.000 especies de artrópodos que hay, 850.000 aproximadamente pertenecen a insectos. Características en general que poseen, esto va para todos los artrópodos. Se trata de animales desde el punto de vista de su estructura eucelomados,
con la característica de que el celoma se ha reducido o circunscripto al limitar y alrededor de los órganos, no posee, como dijimos en un principio, una gran cavidad única. Los protostomados son protostomados desde el punto de vista del desarrollo embrionario y están tanto segmentados por metamerización, como a su vez esa metamerización a su vez se regionaliza a través del proceso de tagmatización, o sea, formando tagmas. Ya lo vamos a ver. Y bueno, repasemos el concepto, uno de los conceptos más importantes, que es la presencia de una estructura que es el exoesqueleto quitinoso, dura, que le sirve de protección y al mismo tiempo también como estructura para darle rigidez al cuerpo, y ha sido muy eficiente a pesar de tener algunas limitaciones. Otra característica son sin duda las patas articuladas, segmentos o denominados artejos que están articulados entre sí, le dan una característica muy particular a los artrópodos. Es más, el término artrópodos viene de esa característica. También desarrollaron ojos compuestos, donde pueden formar imágenes más complejas, tanto en su conformación de la imagen como en los colores, en la percepción de colores. Y el exoesqueleto es un estuche que rodea el cuerpo y que debe cambiarse para que el animal pueda crecer, debe cambiarse, o sea, abandonarse el anterior exoesqueleto y reemplazarse por uno nuevo en un procedimiento de crecimiento o muda denominado ecdisis o muda, como vulgarmente la conocen. Fíjense, aquí podemos hablar del proceso de tagmatización. Y tenemos, por ejemplo, a los insectos. Los insectos están compuestos por la siguiente fusión de somitas, que se han fusionado formando 5 somitas, por ejemplo, se han fusionado formando la cabeza, que surge entonces, reitero, de la fusión de 5 segmentos o somitas. El otro tagma, que está conformado por 3 somitas unidos, es el tórax. Y finalmente, entre alrededor de 9 a 11 somitas están conformando el abdomen. Y aquí sí podemos ver, en cabeza y en tórax se hace confuso porque están muy fuertemente fusionados por el exoesqueleto y disimulados por el exoesqueleto grueso, pero en el abdomen podemos ver, fíjense, la conformación en segmentos denominados somitas que posee característicamente los insectos y los artrópodos en general, que como bien decimos, han seguido el camino evolutivo que marcaron los anélidos, metamerizando, o sea, segmentando su cuerpo. La tagmatización en los crustáceos, sin embargo, es diferente. La cabeza y el tórax están fusionados en un solo tagma, denominado cefalotórax, o también denominado, en alguna bibliografía lo van a ver como pereión. Y el abdomen, a donde también podemos notar los segmentos o somitas que lo conforman, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? 8. Forman el otro tagma denominado abdomen. Entonces, en crustáceos la tagmatización es nada más que 2. En insectos veíamos que eran 3, en crustáceos son 2. Cefalotórax o pereión, y abdomen también denominado pleión. También pueden encontrar en alguna bibliografía que consulten que la denominación del abdomen es pleión. En el caso de los quelicerados o arácnidos, la tagmatización está formada de la siguiente manera. Son dos, al igual, en forma similar a los crustáceos, la cabeza y el tórax se han fusionado y formaron un tagma denominado prosoma. El otro tagma, que vendría a reemplazar al abdomen de los crustáceos, se denomina opistosoma. Ya vamos a ver en el prosoma, vemos que va a estar
antenas, quelíceros, patas, andadoras, y en el opistosoma el resto de las estructuras del cuerpo. Ya lo vamos a ver bien en particular después. Acá vemos la otra característica típica de los artrópodos, que es sus patas articuladas y formadas por segmentos que se repiten en cada uno de ellos, salvo en algunas como las antenas. Pero en las patas andadoras, por lo menos, siempre vamos a encontrar un trocánter, fémur, tibia, tarso y metatarso y uña. Trocánter, fémur, tibia, tarso, metatarso y uña. Cada uno de ellos son los artejos que componen las patas articuladas de un artrópodo. Y vamos a ver los distintos, las flechas indican los radios de giro que pueden tener estas articulaciones, estos artejos o patas articuladas. Bueno, acá seguimos viendo los giros que puede tener, los radios de giro y dirección que puede tener las articulaciones de las patas articuladas, de los artrópodos. Y acá volvemos a repasar el concepto del exoesqueleto. Fíjense que el exoesqueleto funciona como si fuera una armadura medieval de un caballero medieval, de aquellas épocas. No sé si ustedes tienen la figura presente de que por encima el cuerpo estaba en el interior y por fuera estaba el casco, la pechera, la rodillera y una serie de estructuras que estaban colocadas por fuera del cuerpo. De la misma forma, acá pueden ver, por ejemplo, un segmento típico cortado del exoesqueleto. Entonces, en el caso de los artrópodos, la disposición es muy similar. El esqueleto que le da protección y que le da rigidez al cuerpo está por fuera, y la masa visceral y las masas musculares están adentro de este exoesqueleto. Ahí podemos ver, por ejemplo, dos haces musculares que están conectando dos partes o dos articulaciones o artejos del exoesqueleto quitinoso de un artrópodo. Fíjense, acá vemos con mejor imagen aún. Fíjense, aquí podemos ver abajo cómo están, arriba primero, cómo el exoesqueleto rígido está por fuera y cómo hay adentro masas musculares que articulan y favorecen el movimiento entre estos segmentos o artejos del exoesqueleto. En el interior del cuerpo, primero está el exoesqueleto que rodea todo el cuerpo y lo protege. Y los músculos están divididos u organizados en haces musculares que conectan distintos segmentos o partes de esa suerte de armadura externa que a su vez está articulada. Son como placas que se pueden mover unas sobre otras. Y por último podemos ver también, acá arriba, estas son las masas musculares. Esto que ven en rojo es el gran vaso dorsal, que tiene una función primordial en el bombeo de la sangre del sistema lacunar abierto que poseen los artrópodos. En el medio, como es tradicional, podemos ver o reconocer al intestino. Y debajo, si bien a los costados vemos asas musculares, debajo en color verde podemos ver el cordón nervioso ventral. El exoesqueleto es una ventaja evolutiva que desarrollaron los artrópodos y que le dio un montón o una serie de ventajas sobre el resto del reino animal. En primer lugar, porque se trata de una estructura que es robusta, es mecánicamente eficaz o eficiente para poder moverse, para poder
hacer ejercicios con mucha fuerza y eficacia. Ahora, como desventaja podemos decir que es difícil de producir orgánicamente porque requiere todo un proceso que vamos a estudiar después denominado ecdisis. No es fácil elaborar el exoesqueleto. Otra de las ventajas del exoesqueleto, antes de que sigamos con los costos, vamos a terminar con los beneficios. En el caso, por ejemplo, de los insectos, gracias al exoesqueleto, se ha desarrollado dentro de los insectos grupos que han desarrollado la capacidad de volar, ¿no es cierto?, con todas las ventajas que esto implica. No todos los artrópodos y tampoco no todos los insectos son capaces de volar, pero sí es cierto que dentro de los artrópodos, los insectos, el grupo de insectos, son los únicos invertebrados que han desarrollado capacidad para poder volar. Otro de los problemas que tiene o limitante, dijimos que era costoso de producir. Orgánicamente es costoso para el individuo. Limita la difusión porque no es eficaz a la hora de eliminar calor o facilitar el intercambio de gases, por ejemplo, con el medio ambiente. Es pesado, es una estructura fuerte pero pesada, difícil de trasladar, y también implica una limitante para el tamaño. Por eso la mayoría de los artrópodos, no todos, pero haciendo excepciones, la mayoría son de tamaño chico a medio, digamos. Es difícil encontrar artrópodos de gran desarrollo corporal. Y cuando dijimos que era costoso de producir era porque necesariamente debía ser a través de un proceso bastante complejo que se llama muda o ecdisis. La existencia del exoesqueleto y el cambio del exoesqueleto implica necesariamente un proceso denominado muda o ecdisis. Que repasemos entonces lo que ya vimos, la estructura de lo que es la cutícula, ¿no es cierto?, que rodea y que forma el exoesqueleto de los artrópodos. De afuera hacia adentro teníamos la epicutícula y la exo y la endocutícula que formaban, se recuerdan ustedes, una estructura denominada procutícula. Todas estas tres napas o estos tres estratos son acelulares, o sea, están conformados por estructuras químicas, quitina, proteína, ceras o lípidos. Y en el interior, debajo de todas estas tres napas, se encuentra la epidermis, que es la encargada de segregar esta estructura denominada cutícula. Por supuesto, hay poros o espacios que permeabilizan. Hay la posibilidad también, se pueden ver pelos táctiles que atraviesan la cutícula y salen al exterior y se utilizan para percibir sonidos, sabores, sentidos, órganos de los sentidos en general. ¿Cómo se realiza una muda o ecdisis? A través de un proceso que se denomina apólisis y está gobernado o regulado por una hormona denominada ecdisona. Justamente hace referencia al proceso de muda o ecdisis. La ecdisona es una hormona que se encuentra, que se segrega en la zona del ganglio antenal, en la cabeza en el cerebro, cerca del cerebro trilobulado de los artrópodos. Esta hormona se libera en determinado momento cuando el artrópodo necesita cambiar su exoesqueleto, o sea, desarrollar aumento del tamaño. Se desarrolla entonces el proceso de apólisis. Se libera la ecdisona envía este mensaje al resto del cuerpo y comienza a producirse a nivel de la epidermis, que es la capa que ven en verde. ¿Se acuerdan que está la epidermis y está la cutícula? En sus capas tradicionales, ya conocidas. Se comienza a liberar una enzima proteolítica que remueve la adherencia que existe entre el exoesqueleto quitinoso y la epidermis que la segregó. Se empieza a remover y a separar
¿no es cierto?, la estructura de la vieja cutícula que debe ser reemplazada o exoesqueleto, y la epidermis que va a ser la encargada de segregar el nuevo exoesqueleto. Este fluido, acá lo pueden ver en forma más gráfica, porque estos puntos que se ven acá, este punteado, simboliza a esta enzima que está removiendo, digamos, la consolidación del pegado que existía, o la unión, la adhesión que existía entre la epidermis y el viejo exoesqueleto. O sea, está empezando a esfacelarlo, a pelarlo, a despegarlo. De esta manera, la vieja, desde la parte de la endocutícula, que es la parte más interna de la cutícula, se empieza a despegar. Y fíjense que ya en color amarillo podemos ver que hay una nueva capa, ¿no es cierto?, que se está segregando, que la epidermis se está segregando para reemplazar al exoesqueleto que se está descartando. Primero es el color amarillo, porque apenas forma la parte exterior más externa, que es la epicutícula. Pero después comienza ya a formar los otros estratos, digamos. En amarillo, en marrón van formando entonces la epicutícula, la endocutícula, la procutícula, todas las capas. Y en esa forma lo va desprendiendo hasta que en determinado momento ya va conformando la nueva o el nuevo exoesqueleto. Fíjense, ya se despegó todo, y en determinado momento el endoesqueleto depende, en algunos artrópodos la línea de corte, donde se parte el exoesqueleto viejo, es longitudinal al eje del cuerpo, y en otros casos es transversal, en la zona de más o menos del abdomen o en la zona media del cuerpo, entre el tórax y el abdomen, se parte en forma transversal el viejo exoesqueleto y va a emerger por esa línea, ya sea longitudinal o transversal, va a emerger el nuevo, el artrópodo con su nuevo exoesqueleto, que es lo que está aquí por debajo, se simboliza en lo que vemos en marrón claro y color amarillo, segregado por la epidermis. Y este es el exoesqueleto o exuvia que se va a descartar y que muchas veces, sobre todo en las chicharras, se suele ver y se lo suele encontrar abandonado. Es conveniente aclarar que que después de emerger con su nueva cutícula fresca, como es blanda y es fresca, lo que hace el artrópodo para poder ganar volumen es, si no es acuático, absorbe o aspira gran cantidad de aire, de tal manera de poder hincharse y de esa manera estirar lo más que pueda su nuevo exoesqueleto. Cuando termina de emerger, queda algunas horas esperando que se seque su cutícula en ese volumen, y luego suelta el aire y eso le deja un margen para poder crecer. En el caso de los crustáceos que son acuáticos, lo que hacen cuando van a emerger con su nuevo exoesqueleto, los crustáceos, por ejemplo los cangrejos, lo que hacen es tragar o absorber, succionar gran cantidad de agua. Entonces de esa manera expande su cuerpo, y aprovechando que en ese momento la cutícula todavía es blanda, ¿no es cierto? Y luego a las pocas horas, cuando se endurece la cutícula, sueltan el volumen de agua que estaba en su interior, y de esa manera vuelven su cuerpo a cierto tamaño normal, y eso les deja un margen para poder expandir su cuerpo luego con crecimiento real. Es también conveniente destacar que todos los artrópodos tienen que protagonizar mudas o ecdisis para poder desarrollar volumen corporal, o sea, aumentar su tamaño. Es también importante destacar que la muda o ecdisis es un proceso de crisis en el cual el artrópodo debe recluirse o debe primero alimentarse para poder pasar este periodo en el cual no puede alimentarse,
no puede cazar, debe recluirse a lugares escondidos, cuevas o huecos. Es un lugar donde es un momento, la muda o ecdisis, en que el animal se encuentra indefenso, no puede defenderse, razón por la cual es muy vulnerable, por eso debe esconderse, porque puede ser fácilmente depredado por otros animales. Entonces es un periodo de crisis, que rápidamente luego se recupera, por supuesto, alimentándose y recuperando. Bueno, volvemos a repasar algunos aspectos de la clasificación. Básicamente tenemos estos grupos o clases: los crustáceos, los quelicerados, dentro de los cuales están básicamente los arácnidos, pero también están la familia escorpionida y otros más. Los unirramios, donde vamos a poner a los insectos y vamos a agregar también a los chilópodos y a los diplópodos, que son los unirramios terrestres, o mandibulados terrestres. Y uno de los aspectos por los cuales podemos diferenciarlo es por la tagmatización, o sea, los segmentos que forman parte de su cuerpo, o las regiones, y los apéndices, la cantidad de apéndices. En el caso de los quelicerados, tenemos que tener en cuenta que la cabeza surge de la fusión de dos somitas o segmentos. No posee antenas, los quelicerados no tienen ni antenas ni anténulas. Y su primer par de apéndices son dos ganchos o estructuras que sirven para, inclusive utilizadas en los arácnidos para inocular veneno, que se denominan quelíceros. De ahí el nombre de quelicerados. Y recuerden siempre, el primer par de apéndices en los quelicerados son los quelíceros. Han perdido los ojos compuestos, poseen en su enorme mayoría ojos simples. Los apéndices también son unirramios, como les explicaba en un principio. Y la forma de respiración puede ser traqueal, o puede ser pulmonar, o pueden ser combinadas. En algunas especies tienen respiración traqueal y pulmonar en forma simultánea. Su sistema excretor está dado por las denominadas glándulas coxales. Acá vemos algunos de los quelicerados más conocidos. Esta es una araña conocida en nuestra región, que es la viudita negra. Acá vemos un quelicerado acuático, que es la cacerola de las Molucas. Acá vemos entonces viudita negra, cacerola de las Molucas. Acá vemos un escorpión con su característico aguijón en la punta de la cola. Y también un integrante muy importante desde el punto de vista sanitario de los quelicerados, que son las garrapatas o ácaros en general. Los crustáceos, sin embargo, fíjense, son el otro grupo. La cabeza está formada por 5 segmentos fusionados. Tiene 2 pares de antenas. El primer par de antenas, ahí ven 1 y 2, el primer par de antenas se denominan anténulas, son más pequeñas. El segundo par, que son antenas más grandes, son las antenas propiamente dichas. Entonces acá atención, el primer par de apéndices en los quelicerados eran los quelíceros. El primer par de apéndices de los crustáceos son las anténulas. También posee el tercer par de apéndices, están modificados y formando mandíbulas. Poseen ojos compuestos que pueden formar color e imagen. Y acá hay otra diferencia fundamental con los quelicerados, y vamos a ver que también con los unirramios y básicamente los insectos, que son la estructura de los apéndices es birramios. ¿Qué significa birramios? Que posee un eje doble, no un eje único. Estructuralmente hablando, los apéndices y las patas, todos los apéndices, patas, antenas, anténulas, maxilas, maxílulas, están formados por 2 ejes estructurales, por eso son birramios. A diferencia de insectos, donde todos los apéndices
son unirramios, están formados por un solo eje estructural denominado unirramios. La respiración en general de los crustáceos, por ser acuáticos en su enorme mayoría, es por branquias, y los crustáceos que son terrestres lo hacen a través de la piel, o sea, de forma percutánea. El sistema excretor es característico de los crustáceos y es a través de glándulas verdes. Acá vemos algunos crustáceos del conocido por nosotros cangrejo tipo cáncer o potamón. Acá vemos otro tipo de crustáceos, microcrustáceos, camarones, langostas, todos ellos son crustáceos. Ahora vamos a los unirramios, que abarcan los 100 pies o diplópodos, los 100 pies o chilópodos, los 1000 pies o diplópodos y los insectos, que son el grupo más numeroso y representativo de todo el reino animal. En este caso, la cabeza está formada por la fusión de 6 somitas. El primer par de apéndices son las antenas. Acá ya no hay anténulas, hay un solo par que son las antenas, y son a su vez el primer par de apéndices del cuerpo de los insectos o unirramios en general también. Las mandíbulas están formadas por el cuarto par de apéndices.